Ana, tienes el micrófono apagado. Hola, ya me di cuenta. Hola, buenas noches. Entonces, el día de hoy les vamos a hablar sobre fisiología del músculo esquelético. Es una revisión cortica, precisa, muy concreta sobre este tema. Exacto, sí. También es una continuación de lo que vimos pues hace 8 días, que fue pues la histología del músculo. Y bueno, pues antes de empezar les queríamos decir que sacamos la información de básicamente dos libros, La fisiología médica de Moron y del libro de Gayton. Y pues de una charla que nos dio nuestro docente facilitado, pues el doctor Henry León. Entonces, pues nada, empecemos. Cami, ¿nos puedes ayudar por fin poniendo la presentación? Listo. Siguiente, por favor. Bueno, nuestra charla decidimos dividirla en 6 grandes partes. La primera vamos a hablar un poco de introducción, después vamos a hablar de las generalidades de la unión neuromuscular, ya en la tercera parte va a ser algo más específico de la unión neuromuscular, generalidades de la contracción muscular, la contracción muscular como tal y finalmente tenemos la relajación muscular. Siguiente, por favor. Bueno, entonces como una pequeña introducción, tenemos que la función principal del músculo es generar fuerza o movimiento, y todo esto es en respuesta a un estímulo fisiológico. Y hay unión muy importante, el calcio, que nos va a permitir, es el desencadenante de la contracción muscular y esto ocurre por su concentración elevada en el citoplasma. Siguiente. Entonces, un concepto muy necesario que necesitamos para esta charla es la unidad contráctil, que vendría siendo la fibra muscular. Y esta fibra muscular tiene ciertas características en relación al tejido conectivo que lo va a rodear. Bueno, entonces como Ana dijo, tenemos que tener en cuenta que el músculo no solamente está compuesto por tejido muscular esquelético. Adicional a este, existe una gran cantidad de tejido conectivo que pues es muy importante en varios sentidos. Entonces, para entender esta división, les voy a dar un ejemplo. Hagan de cuenta que nosotros tenemos pues una salchicha, ¿sí? Cuando nosotros compramos esta salchicha, esta viene rodeada como de un plástico, ¿sí? Y pues si ustedes se ponen a pensar, este plástico en los extremos está como enrollado. Entonces, pues la analogía a qué va? A que la salchicha es la fibra muscular y el plástico que lo rodea es el tejido conectivo. Este tejido conectivo se denomina endomisio. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo junto varias salchichas, le voy a denominar un fascículo muscular. Y este fascículo muscular también está rodeado por otro plástico. Y este plástico, pues que es también tejido conectivo, se denomina perimicio. ¿Y qué es lo que pasa? Que si yo junto varios fascículos musculares, se crea lo que conocemos como músculo. Y este también está rodeado por otra capa de tejido conectivo que se llama epimicio. Entonces, nada, les dije que tuvieran muy en cuenta lo del plástico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo cojo ese plástico en las terminaciones, o sea, las terminaciones tanto del endomicio, del perimicio y del epimicio, pues todo esto se reúne a los extremos, o sea, a cada lado del músculo. Y esto es lo que denominamos o conocemos como tendón. Siguiente, por favor. Entonces, nada, en esta foto pues también lo podemos ver un poquito más, pero lo importante de todo esto es que esta arquitectura tan organizada de las fibras musculares esqueléticas y del tejido conectivo nos permite que el músculo genere una fuerza considerable y de manera vectorial. ¿Qué significa esto? Que cada vez que yo necesito más fuerza, voy a tener que reclutar más y más fibras. Siguiente, por favor. Entonces ahora ya les vamos a hablar sobre las generalidades de la unión neuromuscular. En primer lugar, debemos tener clarísimo el concepto de unidad motora. Una unidad motora es una motoneurona junto con las fibras musculares a su cargo. Ya más adelante les voy a explicar cuántas fibras musculares. Entonces, para hablar un poco de la motoneurona, pues como siempre necesitamos un estímulo. Este estímulo motor se genera en la corteza motora, en el giro precentral, y es un movimiento voluntario, pero más adelante, como les voy a explicar ahora, estas fibras musculares
que es una unión de rhabdomiocitos, pues esos músculos pueden ser de tipo voluntario, involuntario o mixto, que tenemos la combinación de ambos movimientos, tanto el voluntario como el involuntario. Siguiente, por favor. Entonces aquí podemos verlo un poquito más claro. A su izquierda pues vemos la unidad motora, tenemos la motoneurona y las fibras musculares que tiene a su cargo. Y a la derecha tenemos pues el conjunto de motoneuronas, es como una visión un poco más global. Tenemos entonces la médula, de ahí vienen todas las neuronas, llegan al músculo y pues así como lo pueden observar consta de varias motoneuronas, a cada una de las cuales pues va a inervar a una unidad motora, que es la unión de rhabdomiocitos. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuántas fibras musculares? Esto va a depender de dos grandes variables, que son si necesitamos extrema coordinación y precisión o más que todo fuerza. Entonces, el ejemplo claro de una extrema coordinación son los músculos extraoculares. Necesitamos extrema precisión en el movimiento, entonces por esta razón, una motoneurona aproximadamente nos va a estar inervando de 5 a 10 fibras musculares. Por otro lado, los movimientos que necesitan un poco de ambas, tanto coordinación como fuerza, que son los músculos del antebrazo. Imagínense cuando vamos a escribir, pues necesitamos precisión para escribir como tal, y además de eso necesitamos pues fuerza para poder agarrar el objeto con el que vamos a escribir. Entonces, aproximadamente una motoneurona nos va a estar inervando 100 fibras musculares. Y finalmente, que es lo que nos importa, con respecto al ejercicio, cuando necesitamos un movimiento que sea con extrema fuerza, no tanta coordinación, sino más que todo fuerza y potencia, como es el cuádriceps femoral cuando estamos entrenándolo, pues vamos a decir que tenemos una motoneurona que va a estar inervando aproximadamente 5.000 fibras musculares. Siguiente, por favor. Bueno, entonces en cuanto a las fibras musculares, tenemos básicamente dos tipos. Las fibras de tipo 1, que son lentas, o sea, de resistencia, y las fibras de tipo 2, que son rápidas, de fuerza. Y es muy importante también aquí aclarar que las motoneuronas están especializadas para inervar a cada uno de estos tipos de fibras. Entonces hay unas fibras, como ya lo dijo Juli, más rápidas y otras más lentas, pero con más resistencia. Siguiente, por favor. Entonces ahora sí vamos a hablar como tal de la unión neuromuscular. Entonces, ¿recuerdan el endomisio que Juli les estaba hablando al principio? Pues este endomisio se va a prolongar con el endoneuro, que vendría siendo el tejido conectivo que nos va a estar rodeando la neurona. Para esta unión neuromuscular, el neurotransmisor que vamos a utilizar es la acetilcolina, ya más adelante les voy a hablar de su síntesis, y el receptor es un receptor colinérgico de tipo nicotínico específicamente para la acetilcolina, que es lo que vamos a explicar más adelante. Siguiente, por favor. Entonces, ubiquémonos todos en la terminación axonal de la motoneurona. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar del neurotransmisor. La acetilcolina está sintetizada en las neuronas mediante la enzima colina acetiltransferasa, a partir de la colina y el acetil-CoA, que son dos derivados del metabolismo de la glucosa. La acetilcolina es sintetizada en el citoplasma, pero al igual que otros neurotransmisores, tiene que estar almacenado en forma de vesículas. Estas vesículas se encuentran también en el citoplasma. Entonces ahora la pregunta que nos planteamos es la siguiente: ¿cómo hace la acetilcolina para entrar a esa vesícula? Entonces, esto ocurre gracias a un intercambiador que expresa en su membrana la vesícula, un intercambiador de acetilcolina e hidrógeno, y lo que va a pasar es que va a haber un intercambio de 2 iones de hidrógeno por una molécula de acetilcolina. Entonces así es como paso por paso va entrando acetilcolina. Y ahora nos surge otra pregunta, pues ¿cómo hace la vesícula para tener iones de hidrógeno dentro para después poderlos intercambiar con la acetilcolina? Entonces, para eso, para poder meter esos hidrógenos, hay un sistema de transporte activo, más específicamente una bomba de hidrógenos ATPasa, que también se encuentra en la membrana de las vesículas, que nos va a permitir pues la entrada de ese hidrógeno, que posteriormente lo vamos a intercambiar con la molécula de acetilcolina, como pueden ver aquí en la imagen a la derecha. Entonces, hasta aquí, digamos que el resumen es que este almacenamiento, específicamente el almacenamiento de acetilcolina, va a ser ATP dependiente. Siguiente.
Entonces ahora ya hablamos de lo que hay dentro de la vesícula, ahora vamos a hablar sobre lo que hay fuera de la vesícula. Entonces, estas vesículas expresan en sus membranas también unas proteínas de adhesión, unas adhesinas, como lo pueden ver aquí en la imagen. Entonces tenemos la sinaptotacnina y la sinaptobrevina. Están de verde y de negro, como lo pueden ver. Y de amarillo, pues vemos adentro la acetilcolina. Pero además de esto, la membrana de la neurona expresa otras moléculas, proteínas de adhesión, que son la SNAP25 y la sintaxina, que las podemos ver de rojo y azul. Entonces, cuando ya decidimos que vamos a contraer el músculo, pues es algo que tiene que empezar con un estímulo desde la corteza. Ese estímulo viaja, tiene que hacer sinapsis y envía toda esta información pues a través de nuestra motoneurona. Entonces, algo muy importante es cómo va a ser esa información para viajar. Entonces, viaja por medio de despolarizaciones de canales de sodio. Hay algo muy importante y es que este impulso, esta información se va a desplazar de forma saltatoria, es un impulso saltatorio gracias a la membrana mielinizada. Entonces, como ustedes saben, las neuronas tienen unos lugares que están libres de mielina, que son los nódulos de Ranvier, y por esta razón es que nos va a permitir que este estímulo sea de forma saltatoria. Y como ustedes pueden ver ahí, hay un canal de calcio también. Entonces, la membrana de la neurona también va a tener este canal de calcio, que después de que un impulso nervioso se genera en el sistema nervioso central, es propagado por medio de la motoneurona hasta llegar a este lugar, y por medio de estas despolarizaciones de canales de sodio va a hacer que haya un cambio de potencial de acción que nos va a permitir que ocurra un cambio en la permeabilidad de estos canales de sodio, y por esta razón va a permitir el influjo de esos iones de calcio. Entonces, tengan ahí un segundo su imagen de la vesícula y vamos a pasar a la siguiente imagen, por favor. Entonces tenemos aquí la vesícula llena de ACH, como lo vimos en la anterior imagen, y dos de sus proteínas de esas vesículas y una de las proteínas de adhesión de la vesícula y las dos de la membrana de la neurona van a formar un trímero que se llama el complejo SNARE, que está formado por la sinaptobrevina, el SNAP25 y la sintaxina. Esto nos va a permitir que la vesícula quede fijada a la membrana. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese calcio, ese canal de calcio que nos permitió entrar el ion, va a llegar y se va a unir a la proteína libre, la única que nos queda, que es la sinaptotacnina. Cuando ocurre esto, va a permitir que la vesícula se acerque lo suficiente, como pueden ver en la imagen, para que se fusionen las dos membranas y haya la liberación del neurotransmisor al espacio sináptico. Entonces, algo aquí como un paréntesis que nos parece interesante contarles es que aquí exactamente es donde funciona la toxina botulínica, porque produce sobre el SNAP25 una alteración, le va a quitar un pedazo, y lo que va a hacer es que evita que se forme ese complejo SNARE, y por eso pues no va a haber contracción. Por eso lo utilizan no solo para fines estéticos, sino también para el tratamiento de algunas distonías focales. Entonces, bueno, quedamos en la liberación de la acetilcolina al espacio sináptico, y ahora ya viene ese contacto que tenemos con el receptor de tipo nicotínico. Siguiente, por favor. Entonces aquí tenemos el receptor nicotínico, tenemos, como ustedes saben, está formado, es un receptor ionotrópico formado por varias subunidades que nos va a permitir el paso de iones. Entonces tenemos 5 subunidades, 2 unidades alfa, una beta, una delta y una gamma, y lo que va a pasar es que esa acetilcolina que se liberó en el espacio sináptico se va a unir a las 2 unidades alfa específicamente, lo cual nos va a permitir que haya un cambio conformacional en este receptor y nos va a permitir entonces la entrada de sodio, y ya Juli más adelante les va a explicar qué pasa con ese sodio. Una pregunta que todos nos debemos estar haciendo, pues esa acetilcolina, ¿cuánto tiempo dura unida esta subunidad? En realidad es muy poco tiempo, es aproximadamente 1 milisegundo. Entonces, después de que pase un milisegundo, esa acetilcolina es degradada por otra enzima que se llama la acetilcolinesterasa, que está presente en el espacio sináptico, y lo que va a ocurrir es que pues, nos va a dividir otra vez en sus dos componentes, colina y acetil-CoA, y esta colina es recaptada por esta neurona para volver a producir
acetilcolina. Siguiente. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de las generalidades de la contracción muscular. Entonces, la primera pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué hace que el músculo sea diferente a otras células? Entonces, tenemos básicamente cuatro cosas. Entonces, la primera es que la membrana de la célula muscular, que se llama sarcolema, se caracteriza por formar invaginaciones que tienen el nombre de túbulos transversos, o pues como ahora lo llamamos y pues nos queda más fácil, túbulos T. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta el retículo sarcoplásmico. Este retículo es el que nos almacena grandes cantidades de calcio. Y esto lo tenemos que tener muy en cuenta porque ya más adelante les voy a decir por qué esto es tan importante. Por otro lado, tenemos las tríadas, que como vemos en la imagen en el lado de la derecha, están compuestas, pues como es una tríada, por tres cosas, que es retículo sarcoplásmico, un túbulo T y otra vez retículo sarcoplásmico. Y pues el citoesqueleto, que pues para recordar un poquito qué es un citoesqueleto, es un conjunto de proteínas que le da forma a una célula. Entonces, esta se organiza de la siguiente manera. Entonces, este citoesqueleto está compuesto por filamentos gruesos que están constituidos de manera primordial por la miosina. Los filamentos delgados que están compuestos básicamente por tres proteínas importantes. Estas son la actina, la tropomiosina y la troponina. Ya más adelante vamos a hablar un poquito más de estas. Y pues según algunos autores, está compuesto por un tercer filamento. Este tercer filamento es el filamento intermedio y este está formado por una proteína que es muy grande, que se llama titina. Es una de las proteínas más grandes que se han descrito. Y para que no se nos olvide esto y la magnitud de esta, pues podemos hacer la analogía con el Titanic, que fue uno de los barcos más grandes. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta que esto está muy bien organizado y todo esto se organiza de tendón a tendón. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, ahora, como vemos en la imagen de la izquierda, tenemos unas cosas que se llaman discos o líneas Z. Estos son complejos proteicos. ¿Y qué es lo que me va a pasar con estos complejos proteicos? Que unidos a estos, o bueno, pues de este como palito, como vemos en la imagen, van a salir los filamentos delgados. Y también tenemos la línea M. La línea M también es un complejo proteico, pero pues a este no se les van a unir los filamentos delgados, sino que va a ser el centro de anclaje de los filamentos gruesos. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que existen complejos proteicos que unen los discos Z con la membrana celular y con algo que hablábamos al principio, que es el endomisio. Y a estos se les denomina costámeros. Estos pues no se ven en la imagen, pero son muy importantes porque son la fuente de algunas patologías como las distrofias musculares. Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta que todo esto de lo que les acabo de hablar forma un sarcómero. ¿Y qué es el sarcómero? El sarcómero es la unidad estructural y funcional del músculo. Entonces, bueno, ahora nos vamos a ir a la imagen de la derecha. Entonces, ¿qué es esto? Esto es una imagen de un sarcómero visto en un microscopio. Y fue una de las primeras veces en las que lo vimos. Por eso está así como a blanco y negro. Y pues como pues hace mucho no teníamos como tanta tecnología como la tenemos hoy en día, pues este microscopio fue un microscopio de luz polarizada y por eso se ve así. Entonces, acá básicamente vemos dos cosas, unas áreas más oscuras y otras áreas más claras. Entonces, las áreas más oscuras son las que más proteínas contienen y son pues como un poco más desorganizadas. Entonces, ¿por qué? Porque esto se ve así como más oscuro y las otras más claras. Es porque los fotones no podían atravesarlo porque como habían muchas proteínas y había como pues una desorganización, pues lo que pasaba es que no podían atravesarlo pues con mucha facilidad. Entonces esto en microscopía se le denominó como anisotropismo. Por lo tanto, a esta área se le conoció como banda anisotrópica o pues como ahora la llamamos banda A. Por el contrario, las zonas que son más claras eran más ordenadas y contenían menos proteínas. Esto facilitaba que los fotones pasaran por ahí. Entonces, a esto se le denominó isotropismo. O sea, a esta área la conocemos como banda isotrópica o banda I. Por último, la titina. La titina, como ya habíamos dicho, es una proteína muy grande. Entonces, como es tan grande, estaba de línea Z a línea Z.
y la función básica de esta es que nos ayuda a mantener la ultraestructura. Siguiente, por favor. Listo. Ahora miremos un poco más en detalle el filamento delgado. Entonces, si ampliamos el filamento delgado, se ve así. Pero entonces, pues, la primera pregunta sería, ¿de qué está compuesto? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que está compuesto principalmente por monómeros de actina. Estos monómeros de actina, como vemos en la imagen, son como bolitas. Entonces, son bolitas de actina pegadas unas con las otras. Pero entonces, ¿qué hacemos para que estas bolitas se mantengan unidas? Entonces, para que estas bolitas se mantengan unidas y pues para mantener la estructura necesito otra proteína que me las sostenga. Y esta proteína es la tropomiosina, que es la que vemos ahí en rosado. Y otra cosa importante, la última proteína del filamento delgado es la troponina. Entonces, esta se encuentra cada 6 o cada 8. Hay varios autores que dicen que cada 6 actinas, otros que cada 7 y otros que cada 8. Entonces, pues nos vamos a mantener entre 6 y 8. Entonces, de cada 6 a 8 bolitas de actina se encuentra pues la proteína que ya les dije, que es la troponina. Y esta está formada por un trímero, o sea, 3 subproteínas. Pues como ahí vemos en la foto, es un complejo de troponina. Y estas tienen unos nombres, es la C, la T y la I. Pero entonces, la pregunta es, ¿por qué estas letras? Pues nada, todas tienen un significado. Entonces, la C es de calcio, la T es de tropomiosina y la I es la inhibitoria. Pero entonces nos preguntaremos, ¿y qué es lo que inhibe? El contacto con la cabeza de la miosina. Y esto ténganlo muy en cuenta porque ahorita para la contracción muscular va a ser muy importante. Siguiente, por favor. Listo. Entonces, vámonos al otro filamento. Entonces, el filamento grueso, este solamente es formado por una proteína. Y esta proteína tenemos que tener en cuenta que tiene una cabeza y una cola. Entonces, esta cola se entrelaza. Y bueno, hay algo que tenemos que tener muy en cuenta y es que pues la cabeza tiene como un bolsillito, como se ve en la imagen de la derecha. Y pues este bolsillo, ¿para qué sirve? Para que se le pegue el ATP, que pues lo vamos a ver más adelante. Y también tiene un área de bisagra, que es la que le permite el movimiento. También ahorita vamos a ver bien cómo es que se produce ese movimiento. Y bueno, otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta es que se ha descrito que cada filamento grueso se encuentra rodeado por 6 delgados. Y esto es lo que le da mucha estabilidad al sarcómero. Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta que cuando el músculo está relajado, la miosina y la actina no se pegan porque la troponina I interfiere entre ellas. Siguiente, por favor. Listo, entonces vamos a generar una contracción. Entonces, volviendo a lo que hablamos al comienzo, tenemos que tener en cuenta que entre los túbulos T y el retículo sarcoplásmico se encuentran unos complejos proteicos. El túbulo T tiene canales de dihidropiridina y el retículo sarcoplásmico tiene canales de rianodina. Entonces, bueno, volviendo un poco con lo que Ana nos mencionó, nosotros tenemos en cuenta que tenemos algunos canales de sodio. Estos canales de sodio, el primero es ligando dependiente. ¿Esto qué quiere decir? Que pues depende de la acetilcolina. Entonces, cuando llega la acetilcolina, este se abre. Y pues lo que pasa es que los otros canales de sodio ya no son ligando dependientes, sino que son voltaje dependientes. Es decir, que cuando llega este primer canal y se abre, luego va a crear un ambiente en el que los otros se van abriendo sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando entra el sodio, me va a cambiar la polaridad de la membrana, es decir, que se despolariza. Y pues como ya les dije hace un momento, se van abriendo más y más canales hacia el interior de la célula. Entonces, cuando esta se despolariza, los dos canales que les hablé hace un momento, o sea, el de rianodina y el de dihidropiridina, se acoplan, es decir, que se juntan y entre ellos forman un canal de calcio. Entonces, ¿por qué es importante este calcio? Entonces, tenemos que tener en cuenta que como estos canales me hicieron un canal de calcio, el calcio sale del retículo y se va al sarcoplasma. De esta manera, la concentración de calcio intracelular se aumenta notablemente. Pero vale la pena aclarar que sí, pasó calcio del reticular
al sarcoplasma, pero en el retículo sigue habiendo muchísima cantidad de calcio, más que en el sarcoplasma. Pero bueno, nos preguntaremos ahora, entonces, ¿qué función tiene este calcio? Pues este calcio se va a la troponina C. Pero entonces, bueno, ahora miremos bien en detalle cómo es que se da la contracción. Entonces, recordemos lo que dijimos antes. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que las cabezas de miosina no pueden tocar a las actinas porque, pues, como ya habíamos dicho, la troponina I interfiere en ellas. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Como se me regó un montón de calcio, por este aumento de calcio, pues este calcio se va a unir a la subunidad C. Esto hace que se gire todo el filamento delgado, quitando la troponina I. Entonces, si ya no tengo la troponina ahí que me estaba interfiriendo entre la actina y la miosina, pues lo que va a pasar es que se van a juntar. O sea, la actina y la miosina se juntan. Entonces, siguiente, por favor. Cuando esto pasa, el bolsillo de la miosina se abre para que el ATP se meta y se hidrolice. Entonces, pues para recordar un poco, hidrolizar es cuando se agrega una molécula de agua para liberar un grupo fosfato con el fin de liberar energía. Entonces, toda esta reacción se encuentra mediada por la enzima una ATPasa. Entonces, bueno, la cabeza de miosina se despega y se une unas actinas más adelante, es decir, que ya avanzó, o sea, del lugar donde estaba, avanzó un poquito. Entonces, bueno, lo que pasa es que luego se va el grupo fosfato y la cabeza de miosina vuelve a su lugar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si necesito que la contracción sea más fuerte o hacer otra contracción, pues vuelve otro ATP y esto se va moviendo cada vez más, lo que me produce un acercamiento entre las líneas Z. Otro dato así como curioso es que todo el tiempo se está produciendo este proceso. Entonces, ustedes dirán, ¿cómo así? Si yo no me estoy moviendo todo el tiempo. Pues lo que pasa, o sea, incluso hasta cuando se está en reposo. Lo que pasa es que a veces hay contracciones musculares muy pequeñas que no me alcanzan a generar el rango de movimiento. Y esto es lo que conocemos como tono muscular. Este tono muscular va a depender básicamente de tres cosas. Primero, depende de la calidad de la masa muscular. Segundo, depende de qué tanto acetilcolina se libera. Y tercero, de qué tanto ejercicio uno hace. Entonces, bueno, también tenemos que tener en cuenta que cuando se acercan las líneas Z, yo también traslado este acortamiento al tejido conectivo, o sea, al endomisio. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, ahora, la relajación muscular. Entonces, lo primero que pasa en la relajación muscular es que deja de haber impulsos sobre la célula, es decir, que no llega más acetilcolina. Y pues nada, entonces como ya habíamos dicho en la contracción que se despolarizó, pues lo que va a pasar ahora es que se repolariza la membrana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se desacoplan los canales de rianodina y de dihidropiridina, por lo que no sale más calcio. Pues claro, porque si siguen ahí acoplados, pues va a seguir entrando calcio y pues eso es lo que no me sirve. Entonces, nada, no sale más calcio. Pero entonces también tengo que tener en cuenta que el calcio que tengo afuera lo debo devolver nuevamente al retículo. Y si se acuerdan que hace un momento les dije que en el retículo hay mucho, mucho más calcio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que listo, yo también tengo calcio acá, pero tiene que pasar de un área de menor concentración a un área de mayor concentración. Y esto, pues para que se logre este proceso, lo que necesito es una bomba. Entonces, esta bomba se encuentra en el retículo sarcoplásmico y se llama cerca. Esto significa lo siguiente: Sarco Endoplasmatic Reticulum Calcium ATPase. Entonces, lo que hace esta, básicamente, es, como ya les dije, meter el calcio. Entonces, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que usualmente dentro del retículo hay proteínas fijadoras de calcio para que este no se escape. Entonces, lo que hacen estas proteínas es que secuestran el calcio y pues estas proteínas tienen un nombre pues bastante fácil de recordar, que se llaman calsecuestrinas. Entonces, pues como su nombre lo dice, pues secuestran el calcio para que este no se vuelva a ir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como ya no hay más calcio, no hay más impulsos, todo digamos que volvió a la normalidad, para que ya
pare el proceso, la troponina I se debe meter en medio de la actina y de la miosina. Entonces, como se metió, ya estas no están en contacto y lo que sucede es un retroceso elástico, es decir, que el músculo vuelve a su lugar. Por último, como también dato curioso, ¿qué es lo que pasa si no hay ATP para la relajación? O sea, vimos que tanto para la contracción como para la relajación necesitamos ATP. Lo que pasa es que el calcio se queda afuera y mantiene las cabezas de miosina con las de actina, o sea, se mantienen pegadas. Y pues esto, o sea, como lo voy a mantener pegado, pues esto va a causar un dolor. Y esto es lo que conocemos como un calambre. Siguiente, por favor. Entonces, ya Juli nos explicó perfectamente cómo funciona la contracción, pero como todo es mucho más fácil visualizado, entonces les trajimos un video para que, digamos que entendamos un poco más. Ya Juli se los va a compartir. Me avisan si pueden escuchar, por favor. No, no podemos escuchar. O pues yo no puedo Juli, escuchar. no, no se escucha. ¿No escuchan? No, Juli. No, Juli. Entonces, pues, si quieren, les mandamos el link por el chat, pues, para que cada uno, pues, lo mire, si quieren. Perdón, ¿tú enviaste el link del video en el chat de la reunión o en el chat del grupo de WhatsApp? Porque es que, digamos, aquí yo soy como un invitado y no me deja abrir el chat de esta reunión. Ya lo rompió entonces por WhatsApp también. Ya te lo enviamos por WhatsApp, pero también está en el chat de Teams. Ya lo enviamos por el chat de WhatsApp. Si quieren, les damos 3 minuticos para que los vean, para que lo vean, pues no se demora mucho.
Bueno, listo, pues creo que ya todos terminaron. Entonces, pues nada, esto era todo lo que les teníamos preparado para el día de hoy. Pues fue algo bastante corto, pues porque también la hora y todo eso, pero pues esperamos que les haya gustado mucho. Muchas gracias. Y los esperamos en las próximas charlas que tenga nuestro grupo. Gracias. Gracias, Juli, gracias, Ana.